3. Hola, hola, mi nombre es Andrés. Y yo soy Daniel Herrera. Bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vas a escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde la didáctica para enseñar el español hasta cultura, cine, cocina y claro, los chismes. Y si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Así que prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar del español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo enseñarle español escrito a aprendientes sordos. Y tenemos como invitada a Jessica García. Ella es licenciada en educación con énfasis en educación especial, es intérprete de lengua de señas colombiana y es profesora de español como segunda lengua para aprendientes sordos. Jessica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy alegre de estar acá con muchas ganas de hablar de español para sordos, que es un tema que a ratos no se habla mucho. Y encantada de estar con ustedes acá. Bueno, yo también estoy muy emocionado y estoy muy de acuerdo. Es un tema que se habla bastante, se habla muy poco. Em, entonces yo quisiera saber, em, ¿cuáles son esas diferencias entre un aprendiente sordo y un aprendiente extranjero? Em, un aprendiente de pronto indígena, ¿cuáles son esas particularidades de este aprendiente? Bueno, digamos que principalmente lo que todo el mundo ve es que esta lengua pertenece a un canal comunicativo diferente, es una lengua visogestual. Entonces, al pertenecer a a ser una lengua visogestual, pues tiene otras características, pero es muy similar. Algo también particular de los aprendientes sordos es que están todo el tiempo en contexto, ¿sí? Están desde pequeños, siempre se han desarrollado en el contexto y han tenido la posibilidad de tener input todo el tiempo, porque todo su entorno está pensado en esta segunda lengua, ¿no? Entonces eso los hace bien particulares, ¿no? Esto lo hace diferente, por ejemplo, de ciertas comunidades indígenas, por ejemplo, que sí están aisladas, o de aprendientes de español como lengua extranjera, ¿no? Porque los sordos crecieron toda su vida, por ejemplo, en Colombia con el español o en otros lados con el inglés. Entonces siempre están rodeados de esa segunda lengua, ¿no? Entonces creo que esa es una particularidad de los sordos, Qué de interesante, los ¿no? aprendientes. No lo había pensado, claro. Un aprendiente indígena puede tener poco o cero contacto con el español, o un estudiante extranjero tiene la aspiración, pero no está rodeado. Pero el aprendiente sordo está rodeado de un mundo hecho para y por el español. Es un caso muy particular, o sea, em, qué interesante, muy chévere. Sí, ujú. Además, me gustaría también contar que yo personalmente, cuando estaba en Colombia, también vi muchas interacciones, ¿sabes? Entre sordos o entre personas oyentes y sordos, obviamente. Y me pareció súper llamativo, entre comillas, porque no lo había visto, por ejemplo, en India o en otros países tan común, así en espacios públicos. Y claro, o sea, a partir de esta discusión me gustaría también saber. ¿Cuál crees que es un problema común que enfrenta un estudiante sordo cuando está empezando aprendiendo, o sea, es empezando a aprender español? Porque como ya está expuesto de una forma indirecta a español, ¿cómo es esta adquisición o aprendizaje? ¿Cómo llamarías tú? Bueno, ahí sí creo que es algo muy particular. Hay chicos que pueden adquirirlo o hay chicos que pueden aprenderlo, pero creo que es muy particular y creo que esa relación que tiene el sordo con el español marca un elemento muy, muy importante. Siento que hay una resistencia al español por cómo históricamente ha sido tratado con los sordos, siempre ha sido como una imposición normalizadora, es decir, no, el sordo debe aprender español porque es lo estándar, porque es lo que lo va a hacer comunicarse con el mundo y muchas veces ser impuesto de manera oral. Es decir, la oralización no es que sea buena o mala, pero pues si hay un tema de que sea voluntario, ¿no? Si es una imposición, pues es un poco contradictoria. Y muchos de los sordos encuentran una resistencia porque su primer acercamiento al español es algo impositivo o es algo normalizador.
O también hay algo muy común y es que en los colegios, es un fenómeno que he notado en mis estudiantes, eh, siempre hay como muchos cambios de profesores de español. O sea, como nunca hay una constancia de un profesor de español. O no sabe lengua de señas, que es la otra cuestión. Sí, y siempre está acompañado de un intérprete. Entonces, bueno, eso sí dificulta un montón de las cosas. Pero creo que el primer reto que tiene el aprendiente sordo es aceptar el español. O sea, como que no verlo como una imposición, sino encontrar en el español un aliado, como me puedo acercar a textos, me puedo acercar al mundo, me puedo acercar a ciertas cosas, pero no como una imposición. Entonces creo que lo que diría es como el aprendiente sordo encuentra una barrera en el español porque se ve como un elemento normalizador. Y bueno, algo que quisiera agregar es que también, dependiendo cómo está conformada la familia del sordo, dice mucho. No es lo mismo un hijo sordo de padres sordos que tiene una adquisición natural de la lengua de señas, de su primera lengua, a, bueno, pueden haber dos casos, hijos sordos de padres oyentes, pero con padres que están dispuestos a aprender lengua de señas y ayudarlo a adquirir la lengua. Es decir, el papá no le va a ayudar a adquirir la lengua, pero sí va a llevar a instituciones que le ayuden a adquirir la lengua. O los padres oyentes que se resisten profundamente al español, a la lengua de señas y le imponen un método oral o lo imponen a terapias o lo imponen a cierta serie de cosas. La relación que va a tener este último no va a ser igual a otros. Tal vez la de los dos primeros va a ser un poco más amigable. En el caso de los hijos de padres sordos también puede ser que se permeen de los padres, porque en la época de los padres el español era la cosa que era lo estándar y necesitaban, y puede ser que digan como no, es que el español es feo, el español no, el español es malo, el español sí tienen ciertas ideas, pero digamos que lo que les digo varía, pero principalmente creo que el reto es cómo tienen el acercamiento al español y bueno, también que el profesor que se les acerque a enseñarles español sepa lengua de señas. Wow. Bueno, tengo varias preguntas, pero bueno, Jessica, las familias son muy variadas, pero en tu experiencia, eh, el hecho de que el aprendiente sordo haya adquirido la lengua de señas a una edad temprana, ¿marca una diferencia? ¿Esa diferencia es chiquita, es significativa? ¿Cómo lo ves en tu experiencia? Para mí marca completamente el cómo se va a relacionar con todo. El tener una adquisición natural de la lengua y más de la lengua de señas, pues sí le da la posibilidad de tener comprensiones, no solo de su lengua, sino también la posibilidad de relacionar otras lenguas con la suya. ¿Sí? Es decir, yo siento que, por ejemplo, los aprendientes sordos que tienen una lengua consolidada, una lengua de señas consolidada, son chicos que se les facilita mucho aprender lengua de señas americana, lengua de señas de otros países, pero también que logran identificar elementos del inglés, que logran coger muchísimas cosas del español, que dicen como, ah, bueno, y hacen hipótesis, lo que pasa con nuestros aprendientes, ¿no? Hacen hipótesis, ah, es que mira, en lengua de señas es así, esto pasa en el español también. Creo que sí es una ventaja, sí es un plus, no necesariamente garantiza que el español se aprenda súper fácil, pero sí es una ventaja. Sí, digamos que te da, como profe te da elementos para trabajar mucho más sencillo. Ujú. Mm, Ambret, no sé si tienes una pregunta. Sí, Listo, adelante. bueno, entonces, bueno, a partir de este contexto, ¿no? Es una contextualización muy interesante de los sordos en Colombia. A partir de lo cual también podemos imaginar cómo es la situación de sordos quizás en otros países. Obviamente siempre es diferente, está relacionado con la lingüística del país y también la política, obviamente. Am, pero me gustaría saber, por ejemplo, porque cuando estaba aprendiendo me sorprendieron muchas cosas de este mundo que no conocía. Desde tu punto de vista,
en el caso de los sordos, por ejemplo, ¿cuál es la mayor dificultad en cuanto al aprendizaje de español? En este, o sea, me gustaría que respondas también desde el aspecto de la familia, no solo, o sea, lingüística. ¿Qué está pasando en el fondo? Porque como tú estás en contacto con las familias, tú estás en contacto con los sordos directamente, ¿cómo y cuáles son los problemas que ellos enfrentan desde tu, sabes, punto de vista? Bueno, digamos que entramos con el tema de las familias, ya hablamos un poco del tema lingüístico. Con el tema de las familias es bien particular y es que es la comprensión que tienen de la persona sorda. Recordemos que hay dos posiciones de ver a las personas sordas y es desde un modelo clínico, donde lo entendemos con una persona con discapacidad, que tiene una dificultad auditiva, que tiene una pérdida, que tiene una situación, digamos, física y sensorial, donde pues ahí es donde llegan las familias de no necesitamos normalizarlo, vamos a usar implantes cocleares, audífonos. Implante coclear es una operación que se hace y es toda una conexión de, digamos, diferentes elementos para que se ayude a la audición. Eso no es tan sencillo porque puede ser que te implanten los dos oídos, pero si no vas a terapia o el cuerpo te lo puede rechazar. Sí o sí tienes que ir a terapia o el cuerpo te lo rechaza y te dice, no, no esto no es para ti. Los audífonos y bueno, diferentes apoyos auditivos, un poco, los apoyos auditivos no están mal, lo que les digo que lo que está mal es la imposición de ciertos elementos, es decir, tú tienes que tener este implante coclear para ser normal. Esa es una de las posiciones. Como hay gente que dice, no, pues mis chicos, que es una cosa curiosa, a veces tienen apoyos auditivos, aunque dicen, yo solo me voy a comunicar en lengua de señas, simplemente porque los hace estar seguros en el espacio, es decir, percibo algunos sonidos, esto me hace sentir tranquilo, pero yo no voy a hablar, es simplemente una manera de percibir mi espacio. Y el otro elemento, una posición un poco más radical desde los sordos, y es los sordos como minoría lingüística. Es decir, nosotros no tenemos discapacidad, nosotros no tenemos nada asociado, sino somos una comunidad con una lengua propia, con una identidad y con una cultura propia que tiene su lengua. Bueno, eso es una discusión, ahí podríamos decir que sí, que no, que es cultura, que es identidad. Eh, bueno, digamos que hay muchas discusiones encontradas, pero ellos se denominan una minoría lingüística, tienen su lengua, su cultura y su identidad. Y esto sí marca el cómo lo entienden las familias, ¿no? Y también cómo se posiciona el sordo con esa percepción de la familia. Hay de todo, uno puede encontrar chicos que tienen el apoyo familiar, no importa que sea sordo y oyente, y los han ayudado, eh, hijos de profesores que entonces han encontrado millones de estrategias para que su hijo aprenda, o padres muy devotos que dicen, no, pues si tengo que aprender lengua de señas, pues tengo que aprender lengua de señas, y es personas que tú los ves yendo a cursos, asistiendo a espacios, solo porque su hijo quiere, o gente que invisibiliza por completo a su hijo, o lo invisibiliza, entonces lo trata, perdónenme la expresión que les voy a decir, pero lo trata cual animal, entonces yo te doy comida, yo te doy alimento y te llevo al colegio, pero no esperes de mi amor o cosas así, cariño, más allá de, ay, sí, sí, estás bien. Y no hablan, o sea, son familias que aíslan completamente al sordo. Conozco varios y es una situación familiar bastante complicada porque no pueden comunicarse, es decir, tú no vas a tener un apoyo de decir, llegué triste a la casa y voy a decir, ¿por qué? No, nada. O el otro extremo, que es invisibilizar completamente a esta persona. Es decir, es que él es discapacitado. Acá anoto la expresión maldicha, ¿no? Es que él es discapacitado. No, él no puede hacer tal cosa. Él es así. No, y entonces deciden por él. No tiene voz, no tiene voto. Entonces, lo que les digo, están todos los casos. Y ese es el panorama que uno encuentra con los sordos. Ese es el panorama que uno, en cada colegio, en cada institución educativa donde uno va a encontrar sordos, va a haber sordos así, o sea, de estas tres características. Y creo que pues eso genera una problemática y un precedente frente pues al aprendizaje del español. Lingüísticamente, bueno, se ha demostrado que no son tan diferentes a los aprendientes extranjeros, sobre todo con los errores determinantes, conjugaciones,
sobre todo porque los determinantes es algo que está implícito en la lengua de señas, pero no tiene un elemento tangible. Es decir, yo no hago una seña concreta para decir, por ejemplo, los conectores. No, esto no existe. El entonces, que es una, digamos, por ejemplo, miremos el entonces, es algo que existe en lengua de señas, pero no tiene los usos que tiene el uso en español. Digamos que es un préstamo lingüístico del español. Es una seña en L, acá, que hace, y la usan de maneras muy diferentes en lengua de señas, pero no la usan de la misma manera que se usa en español. Eh, entonces, pues sí, digamos que está, pero no se ve como se ve en el español. Entonces creo que sí, es lo mismo, lo que les digo. Problemas en determinantes, conjugaciones verbales, y siempre me pasa que mis amigos que enseñan español para extranjeros ven a veces las muestras de mis estudiantes, de mis aprendientes. Es como, ay, pero se parecen a los míos. Y yo, pues sí, es muy similar. Solo que, pues claro, uno no lo tiene tan presente, pero sí se parece muchísimo. Totalmente de acuerdo, porque cuando vi también las muestras de los errores o el corpus que ya tiene también, tenemos en KL2, pues ahí veo Ujú. las muestras y es obvio que súper, o sea, son súper parecidos a los errores que cometen los extranjeros, como yo también cometí antes, todavía cometo algunos errores. Y me parece muy interesante, la verdad, también esta situación de la familia o sea, es triste y parte la realidad de, de, de la vida de muchas personas con diferentes necesidades. Pero en India es lo mismo, o sea, esto me hace pensar también qué está pasando en India y muchos estudiantes o muchas personas que, por ejemplo, necesitan diferentes, no sé, técnicas de enseñanza, les llaman como personas discapacitadas o personas que ya no funcionan y muchos adultos deciden por ellos que ya, esto es lo que es y así va a vivir esta persona toda la vida, pero me parece muy triste que una persona no tenga las herramientas básicas para vivir bien, que es súper posible en la actualidad. Es muy posible. Pero bueno, Sí, Daniel, no sé si... Ujú. sí, es que también tenemos que pensar que a pesar de que ya llevamos mucho tiempo en que desde el gobierno, desde la institución, ya la visión ha cambiado, ya la misma legislación ha cambiado, pero tenemos que tener en cuenta que eso en realidad es bastante reciente, ¿no? Entonces, esa visión sobre los sordos tan fuerte y tan, no sé cómo decirlo, pero tan aislante, como sí, como que separa de la sociedad, fue muy fuerte y fue muy prevalente durante muchísimo, muchísimo tiempo y hasta, digamos, el siglo pasado que se empiezan como a repensar muchas cosas. Hay mucho camino por recorrer, pero hay muchas partes en el mundo en que se sigue viviendo esa historia al día, o sea, como si pasara el día de hoy. Hay muchos casos, hay unos definitivamente que le rompen el corazón a uno, pero hay otros como que a uno le dan muchos ánimos y mucha esperanza de que el trabajo definitivamente sí está ayudando a algunas personas, ¿no? Y yo también creo que familias hay tantas como hay personas, entonces tiene que haber casos desde lo que dijo Jessica, desde un extremo del polo hasta el otro, entonces es un abanico de experiencias desde desgarradoras hasta, uff, increíble. Ojalá si fueran todas las familias a las que llegan las personas sordas, ¿no? Pero bueno, Sí, justamente con eso que dices, Dani, como para cerrar ese tema, hace poco estábamos hablando con un grupo de profes y es que es la visión cíclica de lo que implica la historia, ¿no? A veces vemos la historia como un elemento, como un elemento lineal, es decir, esto pasó hace mucho tiempo, pero realmente la historia es un ciclo.
hay cosas que no se han dejado. Es decir, hay lugares, y te los puedo asegurar, hay lugares en el mundo donde siguen naciendo personas con discapacidad y son asesinadas porque son considerados como un castigo, porque son una ofrenda. Hay personas sordas o con discapacidad que nacerán en otra cosa y es como, no, necesitamos rehabilitar, que es otro modelo. Y en otros lugares donde dice, bueno, no, vamos a hacer la adaptación y ya está. Sí, es como la historia sigue ahí presente, solo que es cíclica. Entonces, bueno, Eso es muy cierto, yo Wow, totalmente de sí, acuerdo. Como que hay partes en el mundo que siguen viviendo la historia y así será mm, por mucho tiempo hasta que las cosas cambien a nivel general. Ambrit, no sé si tenemos tiempo para una pregunta antes de nuestro break. sí, tenemos 5 minutos en Bueno, total. eh, Ujú. yo quiero hacer una última pregunta pertinente de pronto a mí. Eh, yo sé que los aprendientes necesitan un profesor que use la lengua de señas colombiana, pero Jess, yo que solamente estoy como empapando un poquito, eh, ¿es suficiente? ¿Cuál es ese límite? ¿Dónde lo ves tú? Eh, ¿Cuáles son como tus recomendaciones? ¿Todos los niveles requieren al mismo profe? ¿Qué opinas de eso? mira, es que yo siento que también es el respeto que se tenga a la lengua de señas y a la comunidad en general. Claro, lo ideal sería ser bilingüe, acá, bicultural y estar envuelto de toda la cuestión y tener un nivel muy bueno de lengua de señas. Eh, pero bueno, uno, igual tu nivel de lengua de señas puede ser muy bueno, pero si vas a trabajar en una comunidad rural y tienes señas muy académicas, esto no se va a adaptar mucho a esto. Entonces, digamos que todo es un juego. Yo creo que la recomendación es el respeto a la comunidad, es leer la comunidad, leer a los aprendientes, qué necesidad tienen, qué interés tienen, pero algo que sí o sí, a pesar de que no sepas lengua de señas, puedes estar acompañado de un intérprete, pero todo el tiempo checando el servicio de interpretación, es decir, por eso sí hay que tener un esbozo de la lengua. Es decir, yo tengo una intención de explicar, no sé, pensemos, serie Star. Entonces voy a mirar cómo lo está haciendo el intérprete. Serie Star no tiene una seña. Entonces todo el tiempo mirar que esté deletreando. Está deletreando ser. Ok, voy a hablar de ser y entonces ese tipo de cosas. Ahí sería básico mirar, por ejemplo, el abecedario. Ya está. O sea, elementos básicos que te den una idea de que lo que tú estás llevando a los aprendientes sí se está pasando. Porque algo que no puede pasar es que el profesor esté completamente desconectado del intérprete. Y eso no va a garantizar, o sea, digamos que no, bueno, eso es problema del intérprete, él verá cómo pasan las cosas. No, no porque el intérprete es tu voz. Entonces tienes que estarlo checando, tienes que estarlo mirando, tienes que estarle recomendando. Y porque probablemente el intérprete no es experto en español, no sabe español. Y probablemente también está aprendiendo qué diferencia hay entre ser y estar. Me ha pasado, ¿no? Entonces, es estar checando porque la idea es que tu mensaje llegue. Entonces, mi recomendación es que tengan un profundo interés por la comunidad, o bueno, un respeto más que interés, no necesariamente, y pues tener algunas ideas de lengua de señas para verificar el servicio de interpretación. Bueno, me gusta esa visión, esa posición. No es tanto como la calidad de la lengua, sino poderla reconocer y poderla respetar lo que va a acceder a esos aprendizajes. Ujú. Chévere, me Y gusta, gracias. también aprender uno al mismo tiempo, ¿no? Es como, no es confiar ciegamente en los procesos, sino, o sea, no darlo por hecho todo. En cambio, ver qué está pasando, porque a mí me gusta mucho lo que acabas de decir, Jessica, que el intérprete también está aprendiendo cómo enseñar español o la lengua, porque muchas veces los intérpretes no son expertos pedagogos o en la didáctica, como es la mayoría. Entonces me parece interesante. Y
al final es el mismo proceso como con todas las comunidades o poblaciones, porque al final tenemos que hacer una necesidad de análisis, análisis de necesidad, perdón. Tenemos que ver qué está pasando después de las lecciones, después de las unidades didácticas, si hay un resultado, no hay un resultado. O sea, básicamente negociar qué está pasando y al final ver si hay un impacto o si hay un aprendizaje o no, ¿no? Bueno, Muy chicos, chévere. entonces yo creo que concluimos este tema y tomamos el descanso. Vamos a ver un anuncio y después volvemos con la segunda parte. Muchas gracias. Ya nos vemos. 3. Hola, y hoy queremos promocionar otro podcast que se llama Rincón de Cuentos, que es otro proyecto por parte de Casa de L, donde van a escuchar diferentes cuentos e historias por parte de los estudiantes que ellos mismos han escrito durante sus clases, dirigido por diferentes profesores, inclusive yo. Entonces, si ustedes quieren producir o escuchar este podcast, primero, siempre nos pueden contactar para colaborar con nosotros y segundos, pueden usarlo en sus clases de español o para enviar a sus estudiantes fuera de la clase de español para practicar la escucha. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos de vuelta. Eh, Vamos a seguir con nuestra sesión sobre cómo enseñar español a aprendientes sordos. Y para ayudarnos a responder esta pregunta, yo quisiera que habláramos con Jessica sobre nuestra experiencia pilotando una clase de español para aprendientes sordos universitarios. Yo quiero saber desde tu perspectiva, qué sucedió, qué estrategias viste que estaban aplicadas en la unidad. Em, ¿Cómo viste esa experiencia? Creo que fue una experiencia muy, muy chévere. También me permitió a mí ver ciertos intereses de ellos. Digamos que, a ver, como contexto, mi clase de español está pensada en muchos textos, tipos de textos, pues porque ya están en la universidad, tienen una necesidad de tener un español para la universidad, es decir, les van a pedir reseñas, ensayos, y es un español muy académico. Entonces, a veces sí trabajamos, hacemos juegos, hacemos cosas, pero está muy enfocado en el tema académico. Y también creo que una oportunidad muy chévere del pilotaje es que era sacar el español de la academia y volverlo un poco más ameno y volverlo una lectura, un pasatiempo, y creo que eso les gustó mucho. Ventajas que vi, es muy, digamos que eh, la clase que piloteaste era de cómic, entonces es muy visual, hay muchas maneras de interpretarlo. Leer no solo significa decodificar las letras, sino que también yo con los sordos trabajo algo y es que se llama lectura visual, es decir, lectura de textos visuales. ¿A qué me refiero? Textos en lengua de señas, es decir, videos, lo que la gente denomina videos, estructurados en lengua de señas. Y es leer esos videos, es leer esos textos visuales. Entonces justamente era como, además que no solo brindaba la alternativa del libro, es decir, no solo el cómic físico o el cómic, digamos que pasar hoja por hoja, sino que no, miremos un video, miremoslo así, y justamente eso me pareció muy chévere, a ellos les impactó, les encantó, tengo que decirte que ellos estaban súper contentos, creo que también los viste, estaban interesados. Eh, y creo que esa estrategia fue fundamental. Y comenzar a abordar y hacer acuerdos como lingüísticos. Es decir, vamos a explicar qué es esto. Esto es una viñeta, pero esto tiene seña. Ah, no, bueno, entonces acordemos una. ¿Cómo les parece? ¿Por qué? Entendiendo desde el concepto. Ese tipo de acuerdos a los sordos les gusta mucho. Y es fundamental para uno poder avanzar como en las cosas como tal. ¿Listo? Sí. Ay, pues Bueno, muchas gracias, me conmueve. Obviamente yo estaba muy emocionado, un poquito nervioso. Tengo ganas de volverlos a ver y terminar eso que propuse. Tenemos que meterle ganas a eso. Pero me alegra mucho. Son cosas que aprendí en la clase, en la maestría, precisamente que quise aplicar el elemento multimodal, ¿no? Que está el texto escrito en español,
pero hay que buscar que ese mismo texto tenga una representación visual, un dibujo, mejor si hay un video, mejor si hay una escultura. Es que entre más representaciones y modos tenga, va a tener una riqueza de lectura por parte de los aprendientes sordos. Eso me pareció, eso me abrió la cabeza. Y otra cosa que me abrió la cabeza, que me alegra mucho que tú también me lo corrobores, es el tema, porque no sé, creo que es una cosa que de pronto nos pasa por hábito, por profes, pero yo al iniciar el diseño de la unidad estaba pensando en cosas muy llanas, como, no sé, eh, eh, no sé, los determinantes, y yo decía, bueno, cómo lo entretengo? Voy a ponerle color, pero la profesora Ana Jazmín me dijo, no, mételes un tema de crimen, de misterio, policial, violencia, y yo quedé como, ¿en serio? Pero mira que tiene sus frutos porque sí es algo que llama mucho la atención, es algo que intriga mucho, y yo dije, bueno, lo tengo que meter en este diseño porque me abrió mucho la cabeza, dije, wow, en realidad hay mucho por hacer, que uno no considera de pronto por esos prejuicios o esas ideas preconcebidas que uno tiene. También esto, lo que acabas de decir, Daniel, creo que enriquece mucho el contenido, ¿no? O sea, incluir diferentes competencias en el mismo contenido me parece lo mejor porque muchas veces los profesores están obsesionados. Por ejemplo, cada profesor tiene su técnica, su preferencia hacia una metodología y muchas veces prefieren abordar más una competencia que otra. Por ejemplo, les gusta más la gramática, más el léxico, más la pragmática, no sé. Pero esta técnica definitivamente ayuda que tengamos diferentes enfoques con el mismo material. O sea, vamos a hablar de película. En la película tenemos vocabulario, tenemos gramática, tenemos contenido audiovisual, tenemos cultura, tenemos sociolingüística, componente sociocultural y la pragmática, obviamente. Entonces, súper rico. Pero también, ¿qué piensas tú, Jessica? O sea, ¿hay una metodología que tú recomiendas o alguna, no sé, alguna vista didáctica que nos puede ayudar para enseñar a los sordos específicamente o funciona lo mismo como los oyentes? Bueno, pues digamos que algo particular, específico, no. Creo que el tema multimodal brinda muchas herramientas, tanto para sordos como para oyentes. Creo que es fundamental dejarles a los sordos, a los aprendientes sordos, explorar el texto de diferentes maneras, sobre todo, por ejemplo, en cosas como literatura o en diferentes elementos. Sé que en temas académicos sí hay la posibilidad de encontrar un documento, un video o algún elemento más, sería fantástico porque esto les permite a los aprendientes a adquirir otras cosas, sobre todo, por ejemplo, en artes. Voy a hablar específicamente qué ha pasado. Es muy curioso porque, no sé, van a hablar de una técnica, van a hablar de X elemento filosófico y entonces está el texto, pero los profes de disciplinares han encontrado estrategias como mandar películas y eso ha ayudado mucho a los estudiantes, ¿sí? Entonces creo que algo fundamental es no centrarse en un elemento, sino darle la posibilidad al aprendiente sordo o oyente de explorar, de encontrar diferentes maneras de acercarse, porque probablemente lo que le sirve a un estudiante no es lo que le sirve al otro. Y pues que él se sienta cómodo. Yo siempre les digo, mire, ustedes tienen que tomar nota, usted tiene que hacer, pero usted cómo se siente cómodo, haciendo dibujos, escribiendo, haciendo ciertas cosas. Entonces es ese tipo de vainas, como acercarse al texto de diferentes maneras. Creo que eso es fundamental, pues esencialmente para todos los aprendientes. Sí, de acuerdo. Es para todos los aprendientes. Bueno, aunque algunos de pronto se benefician más de una estrategia específica, pero definitivamente en los sordos es súper, súper provechoso. O sea, eso hay que explotarlo, no sé, lo más que se pueda, diría yo. Em, bueno, Jessica, hemos pensado desde el lugar del profe, desde el lugar de la institución, desde el lugar del colegio, pero ¿qué papel tiene la comunidad sorda? Esta comunidad que tiene una lengua, que tiene una identidad, que tiene una cultura en la enseñanza de español. O sea, ¿cómo esta comunidad influye en la enseñanza del español?
Ya, tengo que decirles que, por ejemplo, me parece curioso que dentro de la comunidad acá en Colombia, que yo conozca, hay como cinco. Hay un lingüista, como dos profes de español, no mentiras, dos, tres. Yo creo que es más, digamos que estos son los que yo conozco cerca de mi entorno, pero digamos sería muy interesante también la percepción de un profesor sordo enseñando español. Es decir, siempre hablamos del nativo y el del extranjero, cuál es mejor enseñando español y estas discusiones que surgen alrededor de ahí. Pues, ¿qué sería hablar con un profesor sordo y decirle, venga, el español para qué? Y siento que actualmente la comunidad sorda está en un momento muy, muy bonito porque ellos están recuperando espacios, se están empoderando de lo que tradicionalmente siempre ha sido trabajo de los oyentes. Es decir, sí ha sido la puerta para que los oyentes se preocupen, muestren y visibilicen una situación, pero los sordos también están diciendo, pues bueno, nosotros también nos podemos hacer cargo. Es decir, ya no es como pasaba hace 40 años que no venían profesionales sordos. Actualmente hay profesionales sordos, no solo profesionales, hay magíster, hay doctores en diferentes áreas. Y pues la comunidad cada vez avanza más. Entonces es pensar el español, que los sordos mismos piensen el español. Hay algo muy chévere y es que han comenzado a salir cosas como necesidades. Los sordos han dicho, sí, yo quiero aprender español, pero yo no necesito aprender el español general, yo voy a trabajar, necesito aprender el español con fines específicos para trabajar, necesito saber cómo ir a hacer una diligencia, o yo necesito el español porque quiero comunicarme con mi familia, a mí no me interesa nada más. Ejemplo, y que creo que es completamente válido. Muchos de nuestros estudiantes nos dicen, no, yo soy doctor y me interesa aprender español para ser doctor y decirle a mi paciente tal cosa. Pues los sordos también están comenzando a decir eso. Hay cursos que se están pensando para español para personas de afuera, no necesariamente en los fines académicos, porque pues bueno, esto es en el área que yo me muevo y que conozco que tradicionalmente se ha movido el español, pero los sordos están mostrando sus necesidades y como comunidad están llamándole la atención al mundo y decirle, no, mire, yo no necesito aprenderme que el cuento, que la canción, que no, eso no me interesa para trabajo, cómo lleno un formulario, cómo lleno X cosa. Y eso es llamada de atención. Creo que la comunidad se está empoderando y el papel que tiene la comunidad es mostrarnos qué es lo que le interesa. Y justamente que nos digan. Sí. No creo que al final es el fin de la lucha contra la discriminación, ¿no? O sea, el fin no es tener tanto poder que estamos otra vez, ¿sabes?, lastimando a otras personas o creando problemas para otras comunidades, sino estar en equilibrio y básicamente vivir como personas normales, o sea, entre comillas normales, porque al final, ¿qué significa normal? No sé. Vivir la vida, ¿sabes? Vivir la vida general, o sea, Plena. si quiero, plena es la palabra, exacto, ¿no? Y no tener que luchar por los derechos básicos que tengo ya, ¿no? Entonces, esto creo que también observé mucho en España personalmente y he escuchado que en Estados Unidos también ahora están trabajando mucho, pero las minorías cuando están en equilibrio con o sea, las personas mayorías o Sí, mayoristas, yo creo que es el fin, ¿no? Total. Bueno, Daniel, no sé si creo que vamos a avanzar a la actividad. Me parece, estoy de acuerdo. Bueno, como siempre, proponemos una actividad para cerrar nuestro episodio. Es una actividad que la idea es que se pueda integrar a una clase de español, ya que los profes o aprendientes que nos escuchan puedan sacarle provecho de parte y parte. La actividad del capítulo de hoy tenemos una serie de frases, muestras de aprendientes sordos de español y tienen diferentes cosas a corregir, cosas que se pueden cambiar. Las vamos a leer y la idea es que entre los tres las analicemos, qué está pasando ahí y qué sugerencias tenemos a esa muestra, a esa frase, ¿vale? Creo que todos tenemos acceso a las frases, ¿cierto? ¿Las tenemos ahí a la mano?
Vale. Sí. No sé si alguien quiere empezar, Amrit o Jessica, si quieren escoger una y empezar como el debate. Bueno, empiezo yo una frase, entonces voy a leer y luego voy a decir el error que hay, quizás, posiblemente. Siempre Listo. hay diferentes, sabes, acercamientos a un error. Y luego, o sea, las otras dos personas, en este caso Daniel y Jessica, pueden dar una opinión, cómo podemos didactizar, ayudar o solucionar este problema. ¿Listo? Entonces empezamos. Yo creo que mi frase sería... yo siempre me gusta leer libros. Yo siempre me gusta leer libros. Entonces, obviamente, yo creo que aquí el error es yo. O sea, porque usamos a mí. A mí me gusta leer libros. A mí me gusta leer libros siempre. Entonces, obviamente, el pronombre, o sea, un error de pronombre, porque debería usar a mí, o sea, hacia mí, y no lo uso. Entonces, no sé qué opinan ustedes. Yo creo que podría ir siempre me gusta leer. Bueno, no, siempre me gusta leer libros. También podría ser una Sí. composición que hace. Ujú. Entonces, sí, creo que para ellos resulta extraño tener el yo y el mí juntos, ¿no? Porque uno en lengua de señas o dice yo o dice mí. Entonces creo que pues a veces los ven juntos en español y creo que eso hace que pues se genere ese tipo de errores. Pero sí, el error principal pues el error es el pronombre ahí. No sé, Dani. Sí, creo que sobre todo es con el verbo gustar, ¿no? Que usamos a mí, que es algo muy natural de pronto como oyentes o como nativos, pero es algo muy difícil de articular correctamente y sobre todo para un sordo, por lo que tú dices. Y el poquito conocimiento que tengo, pues ese yo se mantiene muy similar en lengua de señas, así sea a mí o si sea yo, y alterarlo es una cosa que cuesta trabajo, ya volverlo a mí, pues si ya está el yo, se sobreentiende que el que le gusta es a mí, o sea, pues aquí lo estoy diciendo como oyente, pero claro, en lengua de señas es fácil de entender, pero ya dije que yo y ya dije gusta. No entiendo por qué lo tengo que cambiar, se entiende. Pero el español tiene sus reglas y sus particularidades, y ahí es que está esa corrección que primero es difícil de cognitivamente de entender y es difícil de explicar. Entonces ahí, pues, pues es un error que puedo ver común en este tipo de aprendientes. Ujú. Porque no existe morfológicamente en su lengua, ¿no? Entonces, obviamente, hay que aprender una nueva forma de ver el mundo y usar dos tipos de yo, o sea, dos tipos de palabras que me dirigen hacia mí la acción. Es súper interesante. Bueno, Daniel, ¿quieres el segundo? Y luego uno, Jessica. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ellos hablan muy rápido. No entiendo. Yo aquí veo algo muy común en extranjeros y en sordos, la concordancia de número. Eh, entonces, claro, en la seña ellos ya está el plural y cambia todo lo que sigue, cambia toda la frase, ¿cierto? Entonces, no hay que, o sea, no se puede alterar el verbo sigue siendo el mismo, hablar, pero ya porque yo dije ellos, ya la frase está en plural. Pero en español no, en español hay que tener esa concordancia entre el verbo y eso que realiza la acción. Entonces ambos en realidad están en el plural. Ellos hablan rápido. Pero es una cosa, de nuevo, es una cosa en el español escrito. Pero claro, en las señas, pues ya ellos, o sea, ya se entiende que el verbo también hace referencia a todos esos que están hablando, ¿cierto? Es que sí, justamente es eso que dice Dani. O sea, en lengua de señas existe simplemente, simplemente no, es que es la complejidad de la lengua de señas, perdónenme. Es que uno dice el sujeto y dice el verbo o la acción y ya, digamos que ahí se marca. Entonces yo dije que somos nosotros o somos ellos y ya se sobreentiende que está allí. Ujú. Claro, entonces yo creo que es el mismo error, o sea, no tengo otra opinión, es el mismo error como tienen todos los extranjeros. Y muchas veces son las dificultades en ver otra vez cognitivamente y tener esta perspectiva de
¿Qué significa el pronombre? Muchas veces, de hecho, pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes saben qué significa primera persona, segunda persona y tercera persona? Y todo el mundo me dice, sí, profe. Y luego pregunto, bueno, explícame. Y luego no saben qué significa primera, segunda y tercera persona. Entonces, problema empieza desde lo básico y nunca, o sea, desde mi experiencia he visto, nunca un profesor pregunta hasta a los estudiantes, ¿ustedes saben este concepto? Porque muchas veces veo un problema, o sea, común entre la diferencia entre nosotros y ellos, ellas, ustedes. O sea, muchas personas piensan nosotros no incluye a mí, pero sí te incluye a ti. Y si tú no traduces a inglés o su lengua materna, no entienden, pero yo evito traducir acá. Es mejor que crean esta perspectiva de qué significa nosotros, qué significa ellos, ellas, ustedes, o en otros casos, vosotros, por ejemplo. Pero yo creo que es la base fundamental que un estudiante debería tener y obviamente es un trabajo de docente, ¿no? Sí. Bueno, Una acotación final, sí, es la misma muestra, o sea, es el mismo fenómeno, pero son contextos diferentes, ¿no? El aprendiente de inglés, la morfología también está en el pronombre, o sea, se pluraliza el ujú, pronombre, pero no el verbo. Ujú. Y en las señas, el plural también está marcado por el pronombre y el resto de la frase queda anclada como ese plural. ajá, Contextos diferentes, pero da la coincidencia de que se prestan para que se generalice Pare- digamos, este error o esta discordancia con el español escrito. Pero sí, es muy interesante. exacto. Sí. Bueno, Mm. Yo Bueno, tengo sí. una. A sí, ver, sí. la frase, nosotros iré al parque mañana. Y es porque es bien particular y es que los verbos en lengua de señas no se conjugan. Es decir, no cambian, no varían, sino que son a partir de los tiempos. Yo marco si antes, si en el futuro, si o pues digamos que si no hago ninguna de las dos expresiones, pues da cuenta del presente. Pero o, por ejemplo, como en lengua de señas el tiempo, si hay alguna expresión de tiempo. Sigo mañana, asumo que habla del futuro, digamos un poco redondeándolo, ¿no? Si ayer, pues habla del pasado, y siempre que va acompañado de una expresión de tiempo, pues el verbo no se, digamos, los verbos en lengua de señas no se conjugan, sino es acompañado de la marca de tiempo o de una expresión de tiempo, es a partir de eso. Entonces, digamos que algo que me pasa y es que me dicen, profe, pero ¿por qué la misma palabra cambia tanto? Es que está iré, irá, voy. Entonces, por ejemplo, algo tan complejo como los verbos irregulares, ¿no? Entonces voy, ¿sí? En primera persona, voy. Y dice, es lo mismo, pero es que parece otra palabra. Claro, y creo que eso también le pasa a los extranjeros con los Y es verbos otra irregulares. palabra. De hecho, es Y otra es palabra. otra palabra ahí completamente. Y es como, Sí, bueno, sí, entonces tratamos de entender, pero sí, algo que pasa con los tiempos en lengua de señas es que no se conjugan. O sea, la conjugación está dentro de la frase, tiene que ser contextual. No hay una variación del verbo, es decir, no si hago si hago la seña más hacia un lado o si la configuro diferente, significa futuro o pasado o cambio el tiempo verbal, porque no, eso no pasa en lengua de señas. Hay una expresión o una marca específica de tiempo la que nos permite identificar este tipo de cosas. exacto. Bueno, wow, me encanta este análisis de errores. Sí. Además, estoy obsesionado con el tema. Claro, Es muy sí. chévere. Ah, No, pero esto es sí, fascinante. Esta actividad podría ser un capítulo de podcast entero. Es muy interesante lo que acabamos La, de hacer. sí. Y nada, para que se motiven profes y aprendientes que nos están escuchando a sí, implementarlo en sus propias clases y su práctica docente. Claro, y también entender que hay diferentes perspectivas hacia la corrección o adecuación del mismo error, porque lo que dijo Jessica, yo creo que es el yo, quitamos yo y la frase está bien perfectamente, o sea, me gusta leer y ya, pero yo, por ejemplo, decía, a mí me gusta y los dos son correctos, pero ¿cuál es más fácil? Obviamente quitar el yo, ¿no? Entonces yo creo que es mejor también no hacer sufrir al estudiante y buscar la forma más fácil. A veces, depende del contexto, obviamente, de corregir o adecuar el error y darle una perspectiva diferente al estudiante en vez de meter el miedo.
Listo. Sí, creo que es eso, no es meterle el miedo, sino darle la posibilidad de ver los correctos, ¿no? Porque a veces nos quedamos con absolutos y creo que un error de los profes es, por ejemplo, mi perspectiva es que para mí tiene que quitarse el yo, o que tiene que quitarse el siempre, o que no sé, esa es mi perspectiva. Exacto. Pero hay miles de posibilidades que son correctas y una lengua es una lengua viva, por eso es una lengua, porque está en movimiento, porque son cosas que transitan allí. Entonces creo que a veces nosotros los profes debemos dejar el sesgo de lo que nosotros consideramos únicamente correcto y decir, bueno, explíqueme por qué. Bueno, es posible, ¿sí? Y eso ayuda a que el miedo no sea como, solo hay una respuesta correcta y yo no le puedo leer la mente al profe para saber cuál es. Y eso pasa mucho, o sea, desde lo que he visto con profesores no nativos, porque obviamente aprendemos lenguas de una forma diferente y quizás estamos más expuestos a solo un dialecto de español, no a otro, o a cierta, o sea, formulación de gramatical, no sé, o sea, depende. Pero hay muchos profesores que yo he visto no nativos que dicen, esto es correcto, esto no es correcto, o viceversa. Entonces yo creo que obviamente eso da para otro episodio, porque aquí sí, ¿no? Nos desviamos bastante. Y concluimos este tema. No sé si ustedes tienen una conclusión general desde este episodio. Yo solo quisiera agradecer a Jessica por aceptar nuestra invitación y participar hoy. Como dijimos al principio del episodio, esto es un tema que poco se aborda en podcast o en artículos, en publicaciones, entonces entre más podamos aportar, estoy muy contento de que la discusión se enriquezca un poquito. Eh, yo quisiera saber en comentarios, en las reacciones de la gente que nos oye, si tienen alguna pregunta, si quisieran de pronto ahondar en el tema y que tengamos de pronto un tercer capítulo sobre este tema que siempre me agrada abordar. Y eso es todo. En general estoy como agradecido de la oportunidad. Y muchas gracias también a Jessica para, obviamente, ah, aceptar la invitación. Y yo creo que fue muy importante también escuchar una perspectiva de una experta que ha trabajado muchos años con esta comunidad sorda y con las comunidades minorías en general. Yo creo que necesitamos escuchar a estos profesionales porque ven las realidades am, de lo que está pasando de verdad dentro de la comunidad y hacernos visibilizar a las personas oyentes o a las personas, o sea, fuera de la comunidad, entre comillas, y, o sea, volvernos más conscientes de lo que estamos haciendo, de cómo comportamos, cómo estamos enfrentando el mundo y hacer entender a diferentes mundos, a diferentes personas, a diferentes comunidades, ¿no? Entonces, muchas gracias. Con esto terminamos y si les gusta, por favor, comparte este episodio con sus amigos, con sus parceros, con las personas que les gusta y obviamente nos gustaría ver sus comentarios. Muchas gracias. Chao.